comparto mi pantalla. Y bueno, la clase anterior les decía que cuando yo tengo una bomba, ¿verdad? Y esta bomba yo le alimento desde fuera cierta potencia, ¿verdad? Ciertos BHP. Pues esta bomba adentro tiene un rodete de cierto diámetro, ¿verdad? De cierto diámetro. Y dependiendo del diámetro del rodete y de las revoluciones, ¿verdad? Esta bomba va a rendir cierta H, ¿verdad? Y cierto caudal. Ahora bien, típicamente las pruebas se hacen a ciertas RPM, ¿verdad? Entonces se hacen a ciertas RPM y entonces todo modelo de bomba va a decir, ok, a ciertas RPM la prueba se hace sobre distintos diámetros de rodete. Entonces uno puede tener el rodete con diámetro de 1, diámetro de 2 y diámetro de 3. Ahora, cada caudal, si la bomba opera, ¿verdad? En distintas condiciones, es decir, a distintos BHP, para cada BHP que yo le conecte desde afuera, me va a rendir distinto caudal y distinto H. Por ejemplo, si yo a esta bomba le meto un BHP1, entonces me voy al isocontorno de BHP1 y cuando ese isocontorno intersecte el diámetro de mi rodete, digamos de 1, ¿verdad? Entonces yo sigo aquí, yo le metí cierto BHP1. Entonces me voy a la línea del valor del BHP1 que le metí y cuando intersecte la curva del diámetro de mi rodete, ¿verdad? Digamos aquí, bueno, pues en esa curva va a corresponder a cierto caudal, ¿verdad? Y va a corresponder a cierta H. Ok, entonces cierto BHP corresponde a cierto caudal y cierta H. ¿Verdad? Ahora vamos a suponer que yo cambio los... Ahora, todo esto se hizo a ciertas RPM, ¿verdad? Todas las gráficas están a ciertas RPM. No solo eso, al meterle este BHP y rendir este caudal y esta H, la fórmula de eficiencia, ¿verdad? La fórmula de eficiencia, que si recuerdan de eficiencia es Rho QGH sobre potencia de entrada. Entonces ya tengo Q, ya tengo H, tengo los BHP que les metí, pues hay una eficiencia para cada uno de esos datos, ¿verdad? Entonces, a este caudal, a esta H y este BHP, el punto de intersección, ¿verdad? Pasaría por un isocontorno correspondiente, ¿verdad? Simplemente hay que interpolar a qué distancia está y de ahí interpolamos la eficiencia correspondiente a ese isocontorno. Entonces también, ¿verdad? Va a haber cierta eficiencia 1. Ahora, lo mismo, ahora vamos a suponer que ahora yo le meto otra potencia, las mismas RPM, ¿verdad? Las mismas RPM, y ahora yo meto otra potencia. Entonces, ahora es BHP2, va a ser el diámetro 2, ¿verdad? Ahora, si estoy operando en el diámetro 2 y yo le estoy metiendo un BHP2, por ejemplo, entonces me voy al valor de BHP2, cuántos BHP son, y cuando intersecte la curva del diámetro 2, ¿verdad? Bueno, pues también voy a integrar cierto caudal y cierta H, ¿verdad? Entonces voy a integrar cierta H y cierto caudal. No solo eso, aquí vemos que prácticamente estoy en la eficiencia eta 1. Estoy un poquito bajito, ¿verdad? Estoy aquí. Entonces está un poquito arribita del eta 1. Ahora, ojo, el punto de máxima eficiencia, ¿dónde está? Bueno, pues entonces, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? A cierto BHP2, la intersección con la curva de diámetro 2 me da cierta Q, cierta H y cierta eficiencia. Entonces, bueno, así saco los datos. Y así sucesivamente, pero ojo, todo está a la misma RPM, ¿verdad? Lo único que fui cambiando fue la potencia de entrada y el diámetro del rodete. Pero ya con eso rinden distinto Q y distinto H.
Bueno, ahora bien, ¿dónde está el punto de máxima eficiencia? Bueno, pues las máximas eficiencias, si yo sigo estos isocontornos de eficiencia, a medida que yo voy hacia el centro, la eficiencia va aumentando, ¿verdad? Entonces, este eta 1 es mayor que el eta 2, mayor que el eta 3. Entonces, el punto de máxima eficiencia les había dicho que estaba más o menos como a 0.6 veces Q máximo, ¿verdad? 0.6 veces Q máximo. Entonces, bueno, si aquí es caudal cero y el caudal máximo está por aquí, ¿verdad? Entonces, 0.6 veces Q máximo, bueno, pues más o menos por aquí está el centro. El centro de todos esos isocontornos es la eficiencia máxima, ¿verdad? Obviamente, cada rodete tiene su propio punto de máxima eficiencia. Por ejemplo, el rodete de 3 estaría aquí, ¿verdad? A 0.6 veces el caudal máximo. Pero si estamos hablando del rodete Q2, perdón, del diámetro 2, ¿verdad? Diámetro 2, su centro estaría aquí, ¿verdad? Y su Q máximo ahí. Entonces, si el diámetro del rodete es de 2, pues el Q máximo es este, ¿verdad? Y el punto de máxima eficiencia estaría aquí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? 0.6 veces el Q máximo. Más o menos, ¿verdad? Claro, el Q máximo de ese rodete. Y así. Pero bueno, el punto de máxima eficiencia siempre está en el centro de los isocontornos de eficiencia. Entonces, para el diámetro de 1, bueno, pues el punto de máxima eficiencia está en el centro de los isocontornos que le atraviesan. Y siempre está alrededor, más o menos, 0.6 veces el Q máximo de ese diámetro de rodete. Entonces, bueno, ahí es donde uno ubica los puntos de máxima eficiencia de cada diámetro de rodete. Bueno, esos eran algunos comentarios que hizo falta hacer la vez pasada. Ahora, aún no hemos acabado. Por ejemplo, ya vimos que cierto BHP me va a dar cierto Q y cierto H. Entonces, vamos a suponer que yo le meto un BHP1, ¿verdad? Y esto me va a dar Q1 y esto me va a dar H1, ¿verdad? H1. Ahora, recuerden, H, ¿qué es? H es, prácticamente es el H efectivo de la bomba. Es el delta P del fluido. El fluido al pasar por la bomba, ¿verdad? El fluido al pasar a través del rodete, ¿verdad? Al pasar a través del rodete, se va a presurizar, ¿verdad? Se va a presurizar. Y el H es delta P sobre el rho G del fluido en cuestión, ¿verdad? Entonces el fluido que va atravesando la bomba tiene cierta densidad, ¿verdad? Tiene cierta densidad y delta P sobre rho G es el H de la gráfica, ¿verdad? Ahora, típicamente estas gráficas están hechas a ciertos RPM, ¿verdad? Es decir, a ciertas velocidades de rotación omega, pero también típicamente están hechas para agua, aunque claro, también el fabricante tiene que decir qué fluido es, pero si no dicen nada, uno tiene que suponer que es agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero interpretar estas gráficas para bombear un fluido distinto para el cual fueron hechas? Imagínense que esta es la curva de desempeño para bombear agua, yo quiero bombear aceite. Entonces, ¿cómo interpreto yo los BHP, el H, verdad? Bueno, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la eficiencia no cambia y la Q no cambia. Recuerden que Q es volumen sobre tiempo. Es decir, cuánto volumen de fluido estoy acarreando. Ahora, cuando yo quiero acarrear líquidos, que es lo que estamos viendo, los líquidos no se apachurran, ¿verdad? Aunque estrictamente hablando sí se comprimen o expanden un poquito, la verdad es que es tan poquito que uno podría ignorarlo. Entonces, cuando uno habla de caudal de líquidos, que sean agua, aceite, lo que sea, como son líquidos, caudal es volumen que se acarrea. Entonces, el caudal, los datos de caudal que yo lea de una gráfica, esos no cambian, ya sea agua, aceite, lo que sea. Ahora, las curvas H versus Q tampoco cambian. Es decir, las parábolas correspondientes a cada diámetro de rodete siguen siendo las mismas, ¿verdad? Siguen siendo las mismas. Entonces, curvas H versus Q no cambian y el significado de Q tampoco cambia. Lo que sí va a cambiar va a ser lo que saquemos del valor de H. Fíjense bien,
H es igual a delta P sobre rho G. Pero si yo quiero bombear un fluido de densidad distinta, pues entonces la densidad es otra, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero, si esta bomba se utiliza para transportar aceite y las gráficas fueron hechas para agua, ok, el dato de H que yo lea para cierta Q es la misma H. Pero si yo quiero saber el delta P que corresponde para el fluido en cuestión, o sea, cuánto se presuriza ese fluido, el delta P sí cambia, porque si yo despejo delta P de esta fórmula, delta P depende de rho. Entonces, si bien el H es el valor de la gráfica, la rho pues ya es distinta al fluido que se usó para hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces, los valores de H y Q, si la bomba se utiliza para fluidos distintos, ¿verdad? Las curvas H versus Q son las mismas. Pero lo que difiere es la interpretación del delta P. El delta P de un fluido distinto depende de la densidad que tenga ese fluido. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto aquí. Entonces, vamos a ver. Primer comentario. Una vez que nos dan una gráfica de desempeño de bombas, vemos que la región cerca del Q máximo no se muestra por estar muy lejos del punto de máxima eficiencia. Recuerden, ustedes como ingenieros, cuando ustedes quieren usar un modelo de bomba para alguna aplicación, ustedes tienen que utilizar la bomba cerca del punto de máxima eficiencia. ¿Eso qué significa? Que cuando un proveedor les da curvas de desempeño, siempre les va a mostrar, no les va a mostrar todos los caudales, ¿verdad? Les va a mostrar nada más esa región de la curva para altas eficiencias. Entonces, aquí típicamente van a encontrar eficiencias desde el punto de máxima eficiencia, tal vez hasta el 70%, tal vez. No hay más información ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. No hay más información. ¿Por qué? Porque ningún ingeniero va a poner a operar una bomba a una eficiencia menor a esas, ¿verdad? Entonces, la información que nos dan siempre es información cerca del punto de máxima eficiencia, porque ningún ingeniero va a operar fuera de esas condiciones, ¿verdad? Ahora, como les decía, las gráficas usualmente describen el desempeño para agua, ¿verdad? Cuando nos dan las gráficas de desempeño de algún modelo de bomba, sí, típicamente es para bombear siempre agua. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero bombear gasolina o aceite, verdad? Ahora, si el fluido fuera otro, ¿verdad? Pero de viscosidad similar, entonces hay que hacer ciertos ajustes. Y aquí es donde entra lo importante. Ahora, antes de pasar a ver los ajustes, hay que tomar en cuenta que la viscosidad tiene que ser similar. Si yo quiero utilizar este modelo de bomba para otro líquido con viscosidad muy distinta, entonces esta curva ya no me sirve. Esta curva es nada más para el líquido en cuestión o líquidos de viscosidad parecida. ¿Por qué? Fíjense bien, cuando yo tengo una bomba y el fluido pasa entre álabes, ¿verdad? Si el fluido pasa entre álabes, el fluido va a rozar con los álabes, ¿verdad? El fluido va a rozar con los álabes. Y la viscosidad, si es un fluido muy viscoso, ¿verdad? Le va a costar más trabajo rozar entre álabes que en un fluido que es menos viscoso. Entonces, si yo estoy gastando cierta potencia para impulsar un fluido, yo estoy gastando cierta potencia para que el fluido deslice sobre mis álabes. Y si el fluido es de viscosidad muy distinta, esa potencia no va a deslizar un fluido mucho más viscoso de la misma manera que uno menos viscoso. Entonces, las gráficas nada más son válidas para el desempeño de fluidos con viscosidades similares. Entonces tiene que ser de viscosidad similar para poder adaptar una gráfica de un líquido a otro líquido distinto. Entonces, las densidades pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar es la viscosidad. Si la viscosidad es muy distinta, esta gráfica ya no es cierta, ¿verdad? Porque el fluido ya no va a pasar entre los álabes de la misma manera. Le va a costar más trabajo pasar por ahí, ¿verdad? Típicamente, entre más viscoso es un fluido, tengo que gastar mucho más potencia para hacerlo pasar, ¿verdad? Y como vamos a ver después en la unidad 3, si queremos realmente transportar
fluidos muy viscosos nos conviene mejor una bomba de desplazamiento positivo. Entonces, estas bombas dinámicas que estamos viendo en la unidad 2 son para agua o para líquidos que se parecen al agua en su viscosidad, como algunos aceites, ¿verdad? Y tal vez gasolina, ¿verdad? Fluidos con viscosidad similar a la del agua. Bueno, pero bueno, vamos a suponer que estamos utilizando otro fluido, ¿verdad? Otro fluido, pero de viscosidad similar. Entonces, ¿cómo interpreto yo la gráfica si quiero utilizar este modelo de bomba para otro fluido? Vamos a ver. Voy a quitar las líneas, ¿verdad? Porque te voy a dibujar otras cosas. Bueno, entonces, primero hablamos de los VHP. Recuerden que VHP es el primer dato. Si yo meto un VHP desde fuera, ¿verdad? Voy sobre el isocontorno y la intersección del diámetro de mi rodete, de ahí saco el caudal y la H, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es de que yo entro, para cierto VHP va a ser cierto caudal y cierto H. Entonces, para cierto VHP va a ser cierto caudal y cierto H. Ahora bien, sabemos que VHP es igual a la densidad del fluido, ¿verdad? La densidad del fluido es ρ por Q por G por H entre la eficiencia. Ρ del fluido por Q por G por H entre la eficiencia me va a dar la potencia de entrada real, ¿verdad? Por eso dividimos entre la eficiencia. El numerador es la potencia teórica, por así decirlo, ¿verdad? Rho QGH es la potencia teórica. Dividimos entre la eficiencia y ya tenemos la potencia real que tengo que meter desde fuera. Ahora, viendo esta expresión en el numerador, la densidad del fluido en cuestión es densidad relativa del líquido que estoy manejando por la densidad del agua. El producto de estas dos es la densidad del fluido. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a sacar la densidad relativa de la fracción y entonces la densidad relativa multiplica todo esto. Pero esto que está entre paréntesis, ¿qué es? Es la potencia de entrada si el líquido fuera agua. Entonces, apreciando esta fórmula, el valor del VHP que yo estoy metiendo aquí es el VHP que yo tengo que usar para impulsar el fluido. Y a ese VHP corresponde cierta Q y cierta H. Ahora bien, si la curva fue hecha para agua, entonces este es el VHP del agua, que es como típico. De hecho, si fue hecha para el agua, este VHP es el VHP que se utiliza para bombear el agua, ¿verdad? Pero, si yo quiero utilizar esta gráfica para bombear algo distinto a agua, ¿verdad? Pero de viscosidad similar, entonces vemos que el VHP de un fluido distinto al agua es igual al VHP del agua por la densidad relativa del fluido que yo quiero manejar. Entonces, si yo quiero manejar un fluido distinto al agua, con esta gráfica, yo al VHP que aparece aquí en la gráfica, que es para el agua, lo multiplico por la densidad relativa, ¿verdad? Y ese es el valor del VHP que yo utilizaría para el fluido que yo quiero bombear, ¿verdad? Entonces obviamente, ¿verdad? Si ustedes están bombeando, no sé, gasolina, ¿verdad? En vez de agua, su densidad relativa es menor que la del agua, como alrededor de 0.9, ¿verdad? Entonces, obviamente los VHP que ustedes están leyendo aquí los tienen que multiplicar por 0.9 y esos serían los isocontornos de VHP para bombear gasolina, ¿verdad? Y ya con esos VHP ya entrarían y verían qué caudal y qué altura les entregaría esta bomba para gasolina, ¿verdad? Entonces, los VHP que ustedes lean en la gráfica lo multiplican por la densidad relativa del fluido que ustedes quieren manejar y estos son los valores de VHP que tendrían los isocontornos para el líquido que ustedes quieren manejar. Bueno, esa es la primera regla, pero hay otra, el delta P. Una vez que ustedes modifican el VHP y sacan el Q y el H, las curvas H versus Q no cambian, pero la interpretación de H sí. El caudal es transporte de volumen y todos los líquidos pues ocupan el mismo volumen, su densidad no cambia mientras está siendo bombeado. Entonces el caudal se deja intacto, ¿verdad?
pero H es delta P. La interpretación de H es delta P sobre rho G. Entonces, una vez que ustedes saben qué BHP le tienen que meter a su líquido, ¿verdad? Con este BHP entran y sacan la Q y el H para su diámetro de rodete. La Q es la misma para cualquier líquido, pero la interpretación de H es distinta. Si ustedes quieren saber el delta P, cuánto se presuriza el líquido que ustedes están usando, delta P es el H que están leyendo en la gráfica por el rho G. Pero ojo, que el rho depende del tipo de fluido que ustedes están manejando, ¿no? Y es lo que les puse aquí del punto número 2, ¿verdad? Dice, el caudal y la altura y la eficiencia serían aproximadamente iguales. Ojo, no es exactamente, ¿verdad? Pero aproximadamente. Entonces lo usamos como referencia, ¿verdad? Pero si ustedes quieren conocer el delta P de la bomba, hay que recordar que H es igual a delta P sobre rho G, ¿verdad? La rho del fluido por la gravedad. Pero la rho del fluido es densidad relativa por densidad del agua. Entonces, si despejan delta P, ¿verdad? Igual tiene la densidad del fluido por GH. Pero bueno, esto es el delta P del agua, ¿verdad? Entonces, el delta P que ustedes estarían bombeando para su líquido en cuestión sería el delta P que sería si fuera agua, ¿verdad? Por la densidad relativa del líquido que ustedes están manejando, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de cambiar los datos. Entonces, en resumen, si ustedes les dan gráficas, ¿verdad? Para bombear agua y ustedes quieren bombear algo distinto al agua, no hay problema. Nada más identifican ustedes la densidad relativa del líquido que ustedes van a bombear y multiplican la densidad relativa por los isocontornos de BHP. Y ahora ya tienen los isocontornos del líquido que ustedes están manejando. Y una vez que ustedes deciden meterle cierto BHP a esa bomba, ¿verdad? Bueno, pues ya son los isocontornos del líquido que ustedes están manejando, van a las curvas H versus Q, el caudal es el mismo, ¿verdad? Que ustedes leerían, y el H también, pero la interpretación de delta P, ¿verdad? Es simplemente que delta P es igual a la H que están leyendo en la gráfica por rho G, pero la densidad es la densidad del líquido que ustedes están manejando. Entonces, esa es la manera de interpretar las curvas si ustedes quieren cambiar el líquido en cuestión, ¿verdad? Ahora, lo que les decía, si el fluido fuera de viscosidad claramente distinta, ¿verdad? Claramente distinta, entonces la gráfica no es útil. Esta gráfica solamente es cierto si van a bombear fluidos líquidos, ¿verdad? De viscosidades similares. Entonces, moraleja, utilicen la gráfica para el líquido que ustedes les dieron. Entonces, si la quieren utilizar para un líquido distinto, lo pueden usar para ciertos líquidos, ¿verdad? Líquidos con viscosidades similares. Claro, no es exactamente lo que les va a rendir, pero es una buena aproximación, ¿verdad? Esa sería la manera de hacer el ajuste, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vamos a hablar acerca de análisis dimensional. Análisis dimensional es otra cosa que se puede adaptar a estas gráficas de desempeño. Entonces, vamos a ver. Si recuerdan, cuando vimos reglas de semejanza o leyes de semejanza, les había dicho que las leyes de semejanza se aplican para condiciones con la misma eficiencia. Entonces, ¿cómo llevar eso a curvas de desempeño de bombas? Bueno, les decía, análisis dimensional puede conectar dos puntos de la gráfica sobre el mismo isocontorno de eficiencia si las máquinas son semejantes. Entonces, si yo tengo dos modelos de bombas semejantes, como puede ser una bomba donde yo simplemente cambio el rodete a otro de distinto diámetro, ¿verdad? Entonces, estas pruebas que ustedes ven acá son bombas semejantes. Simplemente cambian el diámetro del rodete. El rodete tiene la misma forma, simplemente es de otro tamaño, ¿verdad? Entonces, cada diámetro del rodete tiene su propia curva. Ahora bien, entonces tenemos curvas H versus Q para distintos diámetros de rodete. Pero los rodetes son semejantes, tienen la misma geometría, simplemente de otro tamaño. Ahora bien, pero por otro lado, recuerden que las gráficas están hechas en alguna RPM.
Entonces, si yo estoy en una gráfica de desempeño, ¿verdad? En alguna RPM, entonces, yo analizar los datos de dos diámetros de rodetes distintos, yo puedo aplicar leyes de semejanza. ¿Por qué? Porque son máquinas semejantes, geométricamente semejantes, ¿verdad? Entonces puedo aplicar análisis dimensional, pero al aplicar análisis dimensional, recuerden que los dos puntos deben estar operando a la misma eficiencia. Entonces, si yo tengo un punto 1, yo tengo una bomba operando un BHP 1, ¿verdad? A cierto diámetro del rodete, yo voy a tener cierto H1 y Q1. Y si yo a esa misma bomba le aplico otra potencia, ¿verdad? A otro diámetro del rodete, yo voy a tener otro Q2 y H2, ¿verdad? Pero análisis dimensional dice que si operan a la misma eficiencia, entonces yo puedo utilizar leyes de semejanza. Entonces significa que con este diámetro, por ejemplo, el rodete operando en la condición 1, se opera a cierto Q1 y a ciertos RPM con cierto diámetro del rodete, ¿verdad? Entonces yo puedo ir de 1 a 2 con análisis de semejanza. Es decir, si yo conozco Q1, yo puedo conocer Q2 con las leyes de semejanza, siempre y cuando me mueva sobre el mismo isocontorno de eficiencia. Recuerden que las leyes de semejanza son en la misma eficiencia. Entonces eso significa que si estoy en un rodete de 1 y quiero saber cuál va a ser, por ejemplo, si yo conozco Q1 y yo quiero saber cuánto vale Q2, ¿verdad? Con análisis de semejanza, aquí está la fórmula. Si es la misma RPM, el cociente de las revoluciones se va a cancelar. Y me va a quedar que Q2 es igual a Q1 por D2 sobre D1 al cubo. Entonces, si yo conozco Q1, D2 y D1, yo puedo saber cuánto vale Q2. Si las dos operan en la misma eficiencia, es decir, si me muevo sobre el mismo isocontorno de eficiencia, ¿verdad? Entonces, análisis dimensional me puede llevar de un punto a otro sobre un mismo isocontorno de eficiencia, ¿verdad? Las leyes de semejanza me pueden llevar de un punto a otro. Bueno, entonces, ahí está. Ahora, eso se puede hacer para caudales, pero también se puede hacer, también hay leyes de semejanza para H y para BHP. Vamos a ver cómo funciona para BHP. Entonces, vamos punto por punto. Conozco Q1, conozco el diámetro 1, conozco el diámetro 2, ¿verdad? Entonces, con Q1 y el diámetro 1, yo estoy en este punto. Si quiero saber Q2, con leyes de semejanza, ¿verdad? Significa moverme sobre el mismo isocontorno de eficiencia hasta el otro diámetro de rodete, y ese diámetro de rodete corresponde a cierto Q2. Entonces, la conexión entre Q1 y Q2 depende de los diámetros a los cuales operan, ¿verdad? Entonces, ahí están los dos diámetros, y nada más como moverme de un punto a otro sobre el mismo isocontorno de eficiencia. Es lo que me está diciendo esta fórmula. Estos datos se relacionan de esta manera a la misma eficiencia. Entonces, moverme de un isocontorno a otro para saber qué caudales corresponderían. Ahora, eso mismo puedo hacer, también hay leyes de semejanza para H. Por ejemplo, si yo conozco H1, ¿verdad? Yo conozco H1 en D1, estoy en este punto. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber el H2 con la ley de semejanza? Bueno, pues entonces es como moverme sobre el mismo isocontorno de eficiencia hasta conocer H2 para este diámetro de 2. Entonces, moverme desde la condición 1 hasta la condición 2, si yo conozco H1, yo puedo saber cuánto vale H2 con esta fórmula, porque esta fórmula me dice cómo se transforman los números cuando operan a la misma eficiencia. Y podemos hacer lo mismo con los BHP también. También hay leyes de semejanza para BHP. Si yo conozco BHP1, ¿verdad? Y estoy operando con el diámetro de rodete 1, estoy en este punto. Y si quiero saber el BHP2 en otro diámetro, bueno, la ley de semejanza me dice siempre y cuando operen a la misma eficiencia. Entonces me muevo sobre el isocontorno de eficiencia hasta el diámetro 2.
¿verdad? Y en este punto 2 corresponde este BHP2. Entonces, así se conectan los datos en fórmula y así se conectarían en la gráfica, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de moverse con análisis dimensional dentro de una gráfica, ¿ah? Siempre y cuando las máquinas sean semejantes, que bueno, en teoría sí lo son, porque nada más cambia el diámetro del rodete. Pero hay un detalle. Estrictamente hablando, si ustedes agarran este Q y con esta fórmula calculan el siguiente Q, no va a dar exactamente, lo que ustedes leen no va a dar exactamente esto. En teoría debería, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio el diámetro del rodete, yo aquí tengo un diámetro del rodete de 1 y aquí tengo un diámetro del rodete de 2. Pero el problema es que cuando cambio el diámetro del rodete es la misma carcasa. Entonces, pues obviamente no es el mismo claro, ¿verdad? El claro del diámetro 1 no es el mismo claro del diámetro 2. Entonces, las dos máquinas no son estrictamente semejantes. Y porque no son estrictamente semejantes, entonces estos dos números no van a cuadrar con la fórmula exactamente. Se pueden parecer, pero no van a cuadrar exactamente. Entonces uno puede decir, ¿por qué no cambian la voluta? Bueno, pues porque es más dinero hacer distintos tamaños de voluta. O sea, uno puede meter un modelo de bomba y no puede decir qué rodete le pongo. Pero ya fabricar una voluta ya es más dinero. Y entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y qué? De todos modos se puede hacer. Pero entonces va el argumento siguiente. Aunque yo cambie la voluta, no van a ser exactamente semejantes. ¿Por qué? Porque recuerden cuando vimos análisis dimensional, que otro aspecto es la aspereza, ¿verdad? Entonces, si yo cambio el diámetro del rodete, yo cambio la carcasa, también tengo que cambiar las asperezas para que sean proporcionales. Y bueno, ya que las asperezas sean proporcionales, pues ahí sí ya está en chino, ¿verdad? Entonces, de todos modos, uno no va a lograr semejanza exacta, son solamente semejanza aproximada. Entonces, como las condiciones no son las ideales, ¿verdad? Estos datos nunca van a coincidir exactamente con lo que dice la fórmula, va a haber cierto margen de error, pero los ingenieros han aprendido a vivir con eso, ¿verdad? Porque de todos modos son valores parecidos. Entonces, de todos modos, esos cálculos sirven para ser estimados. De todos modos, lo que uno hace teóricamente muchas veces no coincide exactamente cuando uno monta las cosas, porque luego las condiciones no son ideales, ¿verdad? Entonces, siempre hay cierta discrepancia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, son buenos datos para ser estimados, ¿verdad? Para ser estimados. ¿Qué es lo que nos queda, verdad? ¿Qué más nos queda? Esos cálculos, de todos modos, en la práctica hay cierto margen de error aceptable. Entonces, las curvas de rendimiento para distintos diámetros del rodete no corresponden a máquinas estrictamente semejantes. Es decir, no son estrictamente semejantes, pero son más o menos semejantes. Si no, no se molestarían en haber hecho esto. Nadie va a invertir dinero en algo que no sirve, ¿verdad? Entonces, si bien los datos no son iguales, se parecen. Ya con eso, bueno, se ha decidido que es un margen aceptable, ¿verdad? Entonces, les decía, las pruebas usualmente se hacen con rodetes de distinto tamaño, ¿verdad? Pero en la misma carcasa. ¿Por qué? Porque de todos modos no se va a lograr semejanza exacta, porque está el aspecto de la aspereza, ¿verdad? Por lo menos. Ahora, lo que sí se ha observado, ¿verdad? Es que bombas con rodetes más grandes son más eficientes, ¿verdad? Eso sí se ha observado en la práctica. Entonces, en la práctica, entre más grande es el rodete, si no es estrictamente semejante, esto ya no es exactamente cierto. Entonces, es más, la gente se ha dado cuenta, ¿verdad? Que cuando uno hace análisis dimensional, el diámetro de rodete mayor va a tener, porque el análisis dimensional, si uno va de Q1 a Q2, uno supone que se mueve sobre el mismo isocontorno de eficiencia. Pero a la hora de hacer pruebas, se han dado cuenta que rodetes más grandes son más eficientes. Entonces, al ir del 1 a 2, donde el diámetro 2 es un diámetro mayor al diámetro 1, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que 1 no va a ir a 2 sobre el mismo isocontorno de eficiencia, sino que se va a mover a un isocontorno de eficiencia que está un poquito más adentro. Recuerda que isocontornos de eficiencia, entre más al centro estén, más altos son. Entonces,
si diámetros mayores son un poquito más eficientes que diámetros menores, en lugar de moverme sobre el mismo isocontorno de eficiencia, en realidad me estoy moviendo a un isocontorno de eficiencia más adentro. Más adentro. Y ahora sí, Q1, si yo utilizo esta fórmula, como no son estrictamente semejantes, ¿verdad? Sino que el diámetro mayor es ligeramente más eficiente que el diámetro menor, por esta cuestión de que no es estrictamente semejante, bueno, pues en la práctica se han dado cuenta que si no es estrictamente semejante, diámetros mayores son ligeramente más eficientes que los menores. Entonces es como moverme en vez de sobre el mismo isocontorno a un isocontorno ligeramente más eficiente. Es decir, un isocontorno un poquito más hacia el centro. Y ahora sí, si yo llevo este dato versus este otro dato ya en otro isocontorno de eficiencia ligeramente mayor, ahora sí los datos se acercan más, ¿verdad? La gente se ha dado cuenta de eso experimentalmente. Entonces, se ha observado que bombas con rodetes más grandes son más eficientes. Ahora, las razones de eso, aquí se las pongo, pero está basado en cuestiones teóricas, ¿verdad? A la hora de... Se han dado cuenta que máquinas con números de reinos rotacionales mayores y cocientes de aspereza menores hacen las máquinas más eficientes. Y también las máquinas más grandes tienen coeficientes L sobre D menores. Y tiene sentido, ¿verdad? Este rodete más grande, la L comparada con la D es menor que la L comparada con la D del diámetro menor. Es decir, este claro va a ser más grande que este, ¿verdad? Cuando se usa la misma carcasa. Entonces, ese tipo de situaciones llevan al hecho de que este es más eficiente que este. Y eso significa que a la hora de hacer análisis dimensional es como si nos moviera de un diámetro menor a un diámetro mayor ligeramente más eficiente. Y ahora sí, a la hora de comparar esos datos, ya esto es más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si yo conozco la eficiencia 1, ¿cuál va a ser la eficiencia 2 para que esta fórmula cuadre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, hay gente que ya ha hecho experimentos, ¿verdad? Basado en esta observación, y han llegado a estas fórmulas. Ahora, hay un par de propuestas. Tenemos la correlación de Moody, el mismo Moody de las tuberías, ¿verdad? Donde llegó una fórmula generalizada tanto para bombas como para turbinas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de bombas. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que si yo conozco eta 1, yo conozco diámetro 1 y diámetro 2, yo puedo calcular eta 2 de esta fórmula, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular eta 2 de esta fórmula. Yo conozco eta 1, D1 y D2, y de ahí yo puedo calcular eta 2. Entonces esta fórmula lo que me dice es, hey, si yo me muevo de un punto 1 a un punto 2 ligeramente más eficiente, ¿a qué isocontorno correspondería para que estas fórmulas se reflejaran más en la realidad, ¿verdad? Y bueno, pues Moody propone esta fórmula. Ahora, esta fórmula está bien, pero tiene cierto margen de error. Es decir, esta fórmula no me va a dar exactamente esto. Entonces uno puede decir, ¿por qué? Entonces, ¿por qué se molestó de hacer la fórmula? Bueno, porque distintos modelos de bombas, ¿verdad? Esta fórmula va a ser más cercana para unos modelos de bombas que para otros, ¿verdad? Entonces, si tú quieres sacar una fórmula universal para todos los modelos de bombas, pues no hay una fórmula universal para todos los modelos de bombas. Va a haber cierto margen de error. Entonces, para pruebas hechas, tanto en bombas como turbinas, Moody llegó a esta fórmula que es un buen compromiso para todos los modelos. Y entonces Moody dice, si yo conozco un dato 1 y quiero ir a un dato 2, ¿verdad? ¿A qué isocontorno correspondería? Tal que los datos observados correspondan con la teoría, ¿verdad? Entonces Moody dice, aquí está una fórmula universal. Pero después llegó un tal Anderson y la mejoró, ¿verdad? Llegó un tal Anderson y la mejoró. Y Anderson dice, hey, yo también propongo una fórmula para hallar eta 2, ¿verdad? Ahora, Anderson se basó no en datos de bombas y turbinas para una fórmula universal para todos los casos. Anderson propuso una fórmula nada más para bombas.
no solo eso, se basó en experimentos hechos en miles de pruebas sobre bombas. Entonces su fórmula es más precisa. Y para empezar, Moody en su fórmula universal supuso que las bombas ideales operaban con 100% de eficiencia, igual que las turbinas. Pero en la vida real ninguna máquina va a operar a 100% de eficiencia. Anderson observó en miles de pruebas de bombas que las bombas más eficientes a lo mucho llegaban a 94% de eficiencia. Entonces, basado en ese refinamiento, además de más datos experimentales exclusivamente para bombas, él llegó a una fórmula donde ahora sí, conociendo ETA 1, yo puedo saber ETA 2, pero no basado en los diámetros de rodete, sino basado en los caudales que se manejan. Entonces, si yo conozco un punto 1 a cierto diámetro, pues también conozco cierto caudal. Y si yo conozco un caudal 2, entonces análisis dimensional me va a llevar de un punto menos eficiente a un punto más eficiente, correspondiente a un diámetro mayor. ¿Cuánto vale ese eta 2? Ah, pues depende de los caudales 1 y 2, ¿verdad? Entonces, Anderson dijo, hey, los diámetros sirven para estimar los caudales, pero en mi fórmula yo trabajo con caudales, ¿verdad? Entonces, Anderson llega a una fórmula más precisa que Moody. Entonces, con la fórmula de Anderson, ahora sí, yo puedo ir de un punto 1, correspondiente a un diámetro de rodete menor, a un punto 2, correspondiente a un diámetro de rodete mayor, ligeramente más eficiente, de tal manera que la condición 1 corresponde a cierto eta 1 y la condición 2 a cierto eta 2. Y ahora sí, yendo de este eta 1 a este eta 2, las fórmulas de semejanza, ¿verdad?, corresponden a los datos que uno va a ver aquí, ¿verdad? Entonces, experimentalmente. Entonces, bueno, es lo que les decía, ¿verdad? Yo voy de un punto 1, ¿verdad?, a un punto 2 ligeramente más eficiente. Entonces, pero bueno, eso me conecta las fórmulas de semejanza con los datos observados. Entonces, las fórmulas de semejanza me van a traducir de Q1 a Q2, de H1 a H2 o de BHP1 a BHP2, desde un punto 1 ligeramente menos eficiente a un punto 2 ligeramente más eficiente. Pero bueno, ¿cuánto valen esos isocontornos? Pues Moody me da una fórmula universal para bombas y turbinas que es buena, ¿verdad? Es directa porque ya puedo entrar directamente con los diámetros de rodete. Y Anderson me da una fórmula más precisa, pero que me va a costar más caro porque necesito saber los caudales en el punto 1 y el punto 2. Y ahí hay que hacer un poquito más de manipulación. Eso lo vamos a poder apreciar cuando hagamos un ejercicio ya pronto. Si no, en la siguiente clase en la que sigue, ¿verdad? Tenemos que ver un poquito más antes de hacer ejercicios. Pero bueno, aquí le paramos por hoy. Entonces, ese es el apunte 2, ¿verdad? Es el apunte 2. Vamos a ver si ya le subí a la plataforma. Creo que sí, ¿verdad? Pero ahorita vemos. Efectivamente, ya está el apunte 2. Entonces, eso que acabamos de ver el día de hoy, ya lo veremos en un ejercicio, en un par de clases más. Tenemos que ver otro tema, ¿verdad? Para ya poner esto en práctica. Ahorita estamos viendo cómo leer las gráficas y cómo entra análisis dimensional ahí, pero todavía no estamos listos para usarlo, ¿verdad? Porque tenemos que ver ciertas situaciones prácticas donde vamos a utilizar esos principios. Y eso lo vamos a ver en las siguientes 2 clases. Entonces, pero bueno, por hoy es todo, ¿verdad? Entonces, dejo de grabar, ¿verdad? Ah, bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Antes de despedirme. ¿No? Bueno, entonces hoy vimos cómo adaptar curvas de desempeño para manejar distintos líquidos y cómo vamos a utilizar análisis dimensional con las curvas de desempeño. Claro, estamos en un punto medio, tenemos que ver un poquito más antes de ya ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero vamos construyendo conceptos para darles utilidad. Entonces, ahora sí, dejo de grabar.